The Thinkers, estudio creativo. Queridos amigos, bienvenidos al episodio número 44 de Fin de Político. Y antes de arrancar, saludos y felicitaciones nuevamente por ese 5º aniversario a nuestros amigos de Vinostrum. Mira lo que tengo aquí, Daniel. ¿Tienes tú allí? ¿Tú conoces el Talisker? Yo no conozco el Talisker. Talisker 10 años. El Talisker es uno de los whiskies, Daniel, que utiliza Diageo, que tiene casi que todos los portafolios de whisky los compró completos, para hacer Johnny Walker. Por ejemplo, en etiqueta negra, el Talisker está presente. En etiqueta verde, que a ti te gustaba mucho, Talisker está presente. En casi todos los Johnny Walker, en realidad. Bueno, y Talisker... Ese no lo he probado. Ah, bueno, háblese por allá para que lo pruebe. Tú no has probado, pero tú no has probado el Pata Negra Toro. Ese no lo he probado. Esto es una maravilla. El Pata Negra Toro es un extraordinario tempranillo. Es una cosa maravillosa. Mira, yo te diría sinceramente que esto o sea, cuando yo tengo este vino en mis manos, lo que me provoca es comerme de verdad un buen filete, porque esto es para comer carnes rojas así, o sea, un buen churrasco. Ya, este es el acompañante perfecto, pero bueno. Bueno, si ustedes quieren probar Talisker o el Pata Negra, que no es el Pata Negra el jamón, que también podrían. No, porque... se combina muy bien con el jamón Pata Negra. No, pero digo porque Vinostrum, bueno, también tiene una sección de aperitivos salados, quesos, el fue, que no es el que fue catalán, es una cantidad maravilla. de cosas. Bueno, ustedes pueden contactar a Vinostrum en Instagram, Vinostrum58. El turrón de chocolate y churro es una cosa. Ese yo no lo he probado y nada más lo dejo ahí. Vamos a ver. Bueno, Daniel, todo un revuelo en Venezuela a propósito en el mundo, que en Venezuela, en el mundo, Neomar. A propósito de la preparación que tienen que tener los países, Daniel, y cómo uno ve las autoridades declarando a propósito de posibles pandemias, de virus, de tipo de esas cosas, y cómo se preparan justamente los gobiernos en materia de salud pública. Yo siempre he partido de algo, Daniel, y es de la premisa de que aunque yo me asumo ya, y tú lo sabes muy bien, muy liberal en términos económicos, es decir, que yo creo que el Estado prácticamente no tiene que inmiscuirse en nada de la economía o la marcha de la economía de un país. Yo creo que la salud es uno de los asuntos que a mí me impiden, o el tema de la salud pública es uno de los asuntos que a mí me impiden asumirme como lo que llaman un derechista ultramontano, es decir, un tipo absolutamente liberal. Y quizás esto es un tema que no he depurado, pero lo digo es por el hecho de que hay gente que plantea que, bueno, que la salud es un tema estrictamente privado y todo lo demás, y que, bueno, que cada quien vea cómo hace. Y yo parto más bien de la premisa, Daniel, de que la gente no tiene predisposición per se a enfermarse, es decir, la gente no desea enfermarse. Y como la gente no desea enfermarse, yo creo que siempre el Estado tiene que resguardar, por supuesto, sin afectar a la prestación privada del servicio de salud, unos espacios mínimos para que haya sanidad dentro de los países. Y yo creo que eso se hizo en una buena época en Venezuela. Yo creo que Venezuela, salvo una gran cantidad de errores, por ejemplo, que se cometieron en política económica en este país, Venezuela tuvo un sistema de salud público que en algunos momentos fue incluso envidia de muchos países a nivel mundial. Y yo te podría hablar, por ejemplo, de la historia, que me encantaría arrancar por acá, de un hombre que vivió los desmanes de la devastación de la salud en un país que luego él contribuyó a transformar y que, bueno, efectivamente ese país luego cuando él muere no es el país que él recibe cuando él nace. Y es la historia del médico Arnoldo Gabaldón. Gabaldón nació en Trujillo y la historia que yo conozco de él es que como Trujillo era uno de los estados del país donde, por supuesto, por la ruralidad, por todo este tipo de cosas como el paludismo y la malaria eran tan agudas, en Trujillo había demasiada malaria, demasiado paludismo. Gabaldón pasó por un episodio de paludismo, creo, sino de malaria. Y él, que estaba decidido a estudiar medicina, se va luego a estudiar medicina de Trujillo, creo que, yo no sé si al estado Carabobo o a Caracas, y a los 21 años ya es médico, Gabaldón. Bueno, a los pocos años después, un tipo además que había casi que de manera autodidacta aprendido francés, inglés, creo que manejaba varios idiomas, a él lo ubican al final de la dictadura de Gómez y entrando el posgomecismo, te estoy hablando del año 36, a él lo ubican en una división de malariología que crearon en el estado Aragua, y esto tiene sentido, porque acuérdate que Gómez despachaba desde Maracay, o sea, el centro de la vida, digamos, de Venezuela por mucho tiempo fue el estado Aragua. Y Gabaldón en esa división
de malariología en Aragua, comienza a hacer cambios, ¿no? Y a rodearse de un equipo, a procurar. El tipo se le metió en la cabeza que él tenía que acabar con la malaria en Venezuela. Y al cabo de 20 años, y estoy hablando de un hombre que pasó por las administraciones de López Contreras, de Medina Angarita, de Pérez Jiménez incluso, porque los resultados fuertes se comienzan a ver a mitad de la década de los 50, cuando ya se revierte la tendencia que era de la mortandad que había, Daniel, porque como la malaria mataba a la gente en Venezuela. Eso no impide que Gabaldón sea nombrado. A mí me parece un ejemplo extraordinario esto de continuidad en las políticas preventivas de salud pública. Gabaldón se convierte en el ministro de salud del primer régimen democrático electo por el voto en Venezuela, bueno, después del de Gallegos, ¿no? Que no duró nada, que es el régimen del gobierno de Rómulo Betancourt, después del año 59. Es el ministro de salud de Betancourt. Y después la salud pública en Venezuela comienza a tener otro aspecto que el que tenía cuando Gabaldón nació. Gabaldón se muere, creo que en el año 89 o 90, 91, por allí, muy, muy mayor. Y el país que teníamos en el 90 evidentemente no era el que había recibido él a principios del siglo XX. Me parece un ejemplo extraordinario para ver cómo un país en algún momento evolucionó y generó hombres y mujeres que contribuyeron a cambiar el rostro de la salud pública en Venezuela, Daniel. Sí, pero tú sabes que hay una cosa o sea, no solamente es el rol del Estado en la salud, que es lo que está de fondo en la gran discusión con respecto a la crisis que estamos viviendo en este momento en el mundo. Es que ha sido casi imposible que la medicina y la sanidad esté desligada de las políticas públicas, porque es que la sanidad es una política pública, las políticas sanitarias. Por ejemplo, es difícil que tú me puedas a mí hablar de privatizar la política exterior. ¿Cómo privatizas tú la política exterior? La política exterior la ejecuta el Estado. No hay nada que hacer. Porque más nadie la puede ejecutar. Por supuesto, hay empresas que hacen relaciones internacionales, que están insertas en las relaciones internacionales, pero solo el Estado representa al Estado. Exacto. Entonces, ya por allí tienes como algunas limitaciones. Las políticas educativas son una cosa, los centros educativos son otros. Entonces, yo creo que eso es importante. Pero fíjate que cuando tú revisas las grandes invenciones en el área de las ciencias médicas e inclusive revisas a personajes vinculados a las ciencias médicas, por lo menos en el caso de Venezuela, jamás has podido separar a los grandes científicos de la medicina del ejercicio del poder. Todos han estado o cerca o ejerciéndolo, o ejerciendo el poder. José María Vargas, el más insigne médico venezolano, hasta presidente fue. ¿Okay? Luis Racetti y José Gregorio Hernández, a José Gregorio Hernández, quien se le prende velas como un santo, pero José Gregorio Hernández era uno de los más importantes científicos médicos vinculados a la microbiología. El doctor José Gregorio Hernández, Luis Racetti, entiendo que Marcel Roche también, eran del círculo cercano al poder durante el periodo de Juan Vicente Gómez. Entonces, eso de alguna manera te explica por qué el rol que ellos pudieron desarrollar en algún momento no hubiese podido ser tal si no hubiesen tenido el apoyo por pasiva o por activa de quienes ejercían el poder. Ellos inclusive tuvieron cargo público. ¿Cómo ser ministro de Sanidad en Venezuela sin estar cerca de la política? Es posible. Yo recuerdo, por ejemplo, bueno, hemos tenido médicos en la presidencia. Jaime Lucinchi fue el último. Que era, por cierto, un médico destacado en su área y que tenía una buena cantidad de estudios en su currículo. Pero más allá de eso, hay una situación importante con el tema de la atención. Es que cuando hay una situación crítica,
nadie en su sano juicio, nadie en su sano juicio estaría de acuerdo con que la salud privada sea, o sea, que la atención en medio de una gran crisis solamente esté en manos de privados y la reciban quienes la puedan pagar. Hay países que tienen más problemas con esto que otros. En Europa no es un problema tan grave el tema de la atención médica, porque aquí estamos acostumbrados a tener un sistema público de salud. Y eso es una de las grandes, de las grandes conquistas de la Europa de posguerra, es su sistema de bienestar social. Que eso es inamovible ya. El Estado Social de Bienestar, no, y ahora menos. O sea, con Claro, todo esto. lo que no entiende la gente, Daniel, es que para que eso exista y sea fuerte, tiene que haber una gran capacidad de los contribuyentes de pagar impuestos, porque eso vive de los impuestos. Sí, claro, sin duda, sin duda. Si no hay cobro de impuestos, no puede, no como en Venezuela. Lo que pasa es que Venezuela es, como decían por ahí, el Estado mágico. Venezuela vive, además que está invertida la relación del Estado con el ciudadano, aquí el ciudadano vive del Estado, no necesitas tú pagar impuestos, o no se necesitaba, se pensaba, porque todos estos sistemas vivían de la renta y siguen viviendo de la renta. Entonces, pero hay una cosa interesante. En los Estados Unidos la carga impositiva al ciudadano es altísima, no hay un sistema público de sanidad como el que hay en Europa. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué en los Estados Unidos? Y eso va a ser un debate muy grande en los Estados Unidos, el tema de la salud pública, el tema de la atención a esta crisis, casi que por beneficencia. ¿Cuánto le va a costar al Estado? ¿Cuánto hubiese podido? Porque aquí se dice, no, bueno, porque es que la enfermedad no es mortal para personas que no tengan patologías previas, pero ¿cuán importante es en estos momentos el tema de la medicina preventiva? Porque si una persona tenía una enfermedad previa, es porque evidentemente en algún momento estuvo enfermo. En tal sentido, la medicina preventiva. Entonces, aquí van a empezar a cuestionar una gran cantidad de cosas en distintas sociedades. Por ejemplo, aquí, en Alemania, yo lo veía con una muestra de orgullo. Nosotros los alemanes tenemos esta situación aquí con las personas de la tercera edad. Y uno ve aquí con orgullo cómo las personas de la tercera edad son independientes. Viven solos, un viudo o una viuda, no anda dependiendo de sus hijos, viven solos, hace su vida tranquilo. Tú los ves en bicicleta, tú los ves tranquilamente o con su andadero, con sus cosas, tienen en plena atención, inclusive tienen atención, van a su casa a atenderlos en caso de alguna situación médica, salen solos, tienen un buen sistema de transporte, tienen todos esos beneficios y uno eso lo ve como normal y como algo bueno, que las personas de la tercera edad sean autosuficientes. Pero ¿qué pasa en una situación como la que estamos viviendo? Donde la atención que se requiere es mayor a la que se tiene, a pesar de que la atención que se tiene es buena. Entonces es allí donde empiezan los debates, empieza a cuestionarse. Aquí ya hay un cuestionamiento sobre la necesidad de cambiar el modelo de atención a la tercera edad. Lo que pasa es que eso aquí significaría miles de millones de euros, porque estamos hablando del 40% de la población o más. Fíjate que hay una cosa interesante, que a los liberales, que no se nos escapa nada, hay gente que plantea que el problema no es de, como tú has definido muy bien, de descartar o decir que no es correcto asociar la salud como un bien público, o sea, como un servicio público. Ellos dicen, no, está bien, es un servicio público, lo que tú tienes que modificar es el prestador del servicio de salud, entonces, que sean puros privados. Entonces, te explico qué es lo que propone. Por ejemplo, y esto se ha propuesto sobre todo en el área de la educación, pero también es atribuible al área de la salud. Ellos dicen, tú acabas con todos los hospitales del Estado, creas una red abierta donde cualquiera que quiera prestar el servicio privado de salud lo preste, y lo que hace el Estado, más bien, que no deja de existir, es que le da una especie de bono, de voucher, de ticket, no sé, a el afectado, al ciudadano común, en base o con base en sus precariedades, y ese voucher, ese bono, lo utiliza el ciudadano en el prestador de servicios que él crea conveniente para utilizar. Es decir, todo termina en una relación donde el Estado no se mete a empresario con el tema de la salud, sino que más bien deja que la empresa del negocio, de la salud como un negocio, porque lo es también para quien quiera prestar el servicio, queda en manos de los privados, mientras que el Estado no abandona su competencia, que al final de cuentas termina enmarcando todavía el tema de la salud dentro de un marco público, porque está teniendo públicamente un problema que existe.
Entonces, bueno, eso te lo quería comentar como cosa curiosa. Ahora, Daniel, el tema es, volviendo al centro del tema, es que aquí Venezuela evolucionó, llegó a un punto en el que inclusive, bueno, otro médico destacado, no lo podemos dejar por fuera, Jacinto Convit, inventor de la vacuna contra la lepra. O sea, aquí no es que Venezuela... Tú sabes que Jacinto Convit no Sí. solamente es el tema de la lepra, sino que es que Jacinto Convit se dedicó. Tú sabes que mi abuela trabajó con Jacinto Convit, mis dos abuelas. No sabía. Mi abuela paterna y mi bisabuela trabajaron en el leprocomio de Cabo Blanco, en el Lazareto, como se le llamaba eso, en frente de lo que hoy es la prolongación 10 de marzo, donde yo nací y viví toda mi vida. Allí había, donde está hoy los estadios y esas cosas, allí había una colonia de enfermos de lepra. A los enfermos de lepra se les aislaba. Y allí empezó sus actividades en el estudio de la materia el doctor Jacinto Convit. Pero el doctor Jacinto Convit no solamente investigó sobre la lepra, sino sobre distintas enfermedades infectocontagiosas, pero enfermedades de la piel y ese tipo de cosas. Entre ellas, hay una que es muy, muy grave también, que es la leishmaniasis. Sí, es terrible. Y esas enfermedades fueron investigadas en Venezuela, que son enfermedades tropicales. Y fueron enfermedades que eran investigadas porque había la necesidad de investigarlas. Así es. Pero se hacía. Y se erradicaban. Y se erradicaban. Mira, en el segundo gobierno de Caldera, tengo ya para recordarlo, se erradicó el sarampión en Venezuela. Se hizo una gran jornada. Habían disminuido al mínimo los casos de sarampión y se hizo una gran jornada de vacunación para todos los menores de 16 años. Yo estaba en 9º grado. Yo fui vacunado, tenía 14 años. Y se erradicó, se declaró Venezuela libre de sarampión. Bueno. Yo recuerdo esas campañas que se hacían de vacunación, sarampión, bueno, rubiola, por supuesto, todo ese tipo de cosas, varicela, cantidad de enfermedades. Y yo no sé si es que, bueno, yo me he desapartado mucho de estos temas porque obviamente ya yo no soy niño, pero yo no veo eso en la actualidad. Ahora, aparte de Jacinto Convit, a mí me gustaría hacerle un tributo también a las mujeres, Daniel, y hay 3 mujeres muy interesantes en la historia médica de Venezuela. Una es Sara Bendayán, creo que es. Sara Bendayán es la primera mujer que se tituló de médico en Venezuela. Año 39. La historia de vida de ella es interesante porque además Sara se enfermó estando en 3º o 4º semestre de paludismo, porque esa es la enfermedad de la época. Ella se titula en el 39 y todo el mundo, no te digo, el propio Gabaldón creo que tuvo paludismo también en su pueblo natal. Sara Bendayán, estudiando creo que era en la facultad de la UCB, se enferma de paludismo y luego se logra curar porque ya habían comenzado los estudios de Gabaldón que iban a revertir años más adelante todo el tema de la mortandad asociada al paludismo y a la malaria. Y en el año 39 se gradúa de médico. Otra mujer insigne, Lía Inver de Coronil, que fue la primera mujer pediatra y además fundadora del JM Los Ríos. Esto hay gente que no lo sabe. Una mujer es la que funda el hospital y es una cosa natural. Una mujer que tiene el espíritu, además de ser madre, protege a los niños y funda el primer hospital o el hospital más simbólicamente importante en términos de atención a niños en Venezuela. Y la última, que trabajó con Gabaldón, que es la primera que escribe un artículo científico en materia médica en Venezuela, es Virginia Pereira. Ella trabajó muchos años con Arnoldo Gabaldón y bueno, también tiene su importancia por haberse dedicado a la investigación. La familia Coronel tiene una larga vinculación con el tema de la medicina, con el tema de las ciencias médicas. Hay varios de sus miembros que son médicos. Hay una mujer que no se nos puede escapar, que fue la primera mujer en presidir la Federación Médica de Venezuela, que es la doctora Elga Cruz de Quintero, a la cual tuve el honor de conocer, igualmente muy preocupada por estos asuntos. Pero el tema ya en este momento, Neomar, está en dónde está Venezuela en este momento en cuanto a la salud pública. Y yo le leía en estos días, en medio de toda esta crisis, a nuestra amiga Carmen Beatriz Fernández, un comentario que me pareció completamente apropiado. Que en la gran mayoría de los países del mundo la crisis iba a llevar a un colapso de su sistema sanitario.
En Venezuela ya ese colapso se dio, por lo tanto, en el caso de Venezuela, no es que va a ser menos grave, sino que ya tenemos las consecuencias que va a causar en otros países la presencia de esta crisis. En tal sentido, lo que ella plantea es que Venezuela es el paciente cero de esta crisis, o sea, que Venezuela es la muestra de cómo van a estar los sistemas sanitarios de buena parte del mundo después de que esta crisis pase. Porque en efecto, claro, porque se agota todo, se agotan los recursos, se agota el personal, aumentan bueno, aquí hay casos terribles. Se acaba de declarar a Europa como el epicentro de la enfermedad. O sea, porque Europa sí está dando, yo tengo mi teoría. Europa sí está dando los números. Europa está dando los números. China no. ¿Crees que no? China no lo está dando ni lo va a dar. Tengo otra teoría. Ningún gobierno está diciendo la verdad con respecto a la enfermedad. Toda la verdad, al menos. Y tengo un tercera que te voy a dar. Hay más de un presidente, jefe de Estado, jefe de gobierno contagiado y no lo van a decir. Bueno, por seguridad nacional. Más de uno, es más, lo van a negar, van a decir es mentira. El caso es que efectivamente Venezuela ha quedado... De todas las tendencias. Sí. Ha quedado Venezuela. Yo recuerdo de mi infancia, ya cuando nos tenemos que ir, un declive dentro de los hospitales en Venezuela. En los 90, las protestas mayoritariamente que habían, por ejemplo, en Caracas, era tanto el gremio de los médicos como los propios pacientes que decían, mira, los hospitales o sea, que se comenzó a estigmatizar el hospital público venezolano al nivel de que, bueno, eso era entrar al inframundo. Bueno, ¿qué queda después? Mal de Latinoamérica completa. Claro. Toda Latinoamérica, acuérdate. Un hospital que era el inframundo, nada. Bueno, acuérdate de la canción El Niágara en bicicleta. Ajá. Que relataba toda una historia de algo que caía. O sea, el éxito de esa canción era que la aplicabas en Dominicana, de donde es su autor, en Venezuela, en Colombia, en Centroamérica, donde fueras, en la América Latina esa canción pega. Bueno, ahora es que vamos a entender lo que significa andar el Niágara en bicicleta por el Niágara, sobre todo aquí en Europa, donde se están viendo, pues, bueno, para el momento que estamos hablando, me acabo de enterar la noticia, cerraron las fronteras de Dinamarca, porque Dinamarca se convirtió hoy en el país en el país punta en la velocidad del contagio. Entonces dijeron, no, cierra la frontera, solamente van a entrar vehículos de todo tipo o transporte de todo tipo con alimentos e insumos, pero cero gente. Entonces aquí los que pensábamos, los que estuvimos trabajando todo el invierno, estudiando todo el invierno, preparándonos para tener un buen verano, como la cigarra, ¿no? Como la cigarra. Mira, nos vamos por hoy. Les agradecemos a todos los que nos apoyan en patreon.com. ¿Qué pasó? En la ñapa vamos a hablar de cómo esto se parece tanto a una película apocalíptica. Estamos viviendo una película de ciencia ficción en tiempo real. De eso va la ñapa hoy. Está bien. Bueno, les agradecemos a todos los que nos apoyan en patreon.com, patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo. Allí pueden ver tanto el finde como la ñapa en Early Access, lo ven antes de que lo estrenemos en YouTube. Gracias a quienes se suscriben a nuestros canales de YouTube. Pueden suscribirse acá abajo, activar la campanita para notificaciones, darle like al video. Y además les recomiendo que le den clic también al enlace de la ñapa que está acá abajo, que dirige al canal de Daniel Lara, y allí pueden suscribirse también y activar todas las notificaciones para que vean todo el contenido que sube Daniel a través de su canal. Nos vemos la semana que viene y nos vemos en la ñapa. Hasta entonces.